la Troika. Bueno, pues así están las cosas ahora mismo en Grecia y lo que nos estamos todos preguntando es cómo esto puede afectar la situación económica española. José Carlos Díez, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Como siempre. Bueno, parte del dinero que Europa ha prestado a Grecia, una parte importante, creo que es el 12%, es nuestro, es de todos los ciudadanos de este país. ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que puede pasar? ¿De qué manera lo que está pasando ahora mismo en Grecia, los intentos del gobierno griego por recabar apoyos, cómo nos puede afectar? Bueno, hay dos partes. La parte directamente de préstamos o del Fondo Europeo, donde es un aval del Estado español, por lo tanto, ¿Sí? si hubiera una quita, que parece que no va a haber, pues iría directamente contra el déficit público. Y en la parte del Banco Central Europeo, que también somos accionistas, pues si hay una quita o una pérdida del dinero, pues también iría contra el banco y nos tocaría poner. Bueno, vamos a ver cuál es la situación en Grecia, que lógicamente en esta Europa globalizada pues nos puede tocar muy de cerca todo lo que ocurra en Grecia. Y Grecia en cifras nos dice lo siguiente: así están los créditos y los depósitos bancarios ahora mismo en Grecia. Sí, ahora nos vamos a centrar ahí porque yo creo Sí. que es donde está el mayor problema, aunque se está hablando de la deuda pública. El problema de Grecia, bueno, no se ve el gráfico, el problema de Grecia en la parte bancaria, es verdad que Grecia no es España y todo esto que ya habéis contado muchas veces, pero tienen una particularidad. Los griegos, igual que las familias y las empresas españolas, nos endeudamos mucho. Antes de nacer el euro, hasta el 2014, el crédito en Grecia se ha multiplicado por 5 veces. Y, como se ve aquí, que hay dos características, se ha hecho con dinero de fuera, porque no había ahorro suficiente en Grecia para financiar ese crédito, ¿no? Por lo tanto, a partir del 2007 y sobre todo a partir del 2010, cuando empiezan a tener el problema, ¿no?, pasan dos cosas. Una, que es algo también característico de Grecia, que por suerte no pasa en España, que son muy tramposos con las cifras, ¿no? Entonces engañan siempre, entonces de repente decían que tenían menos créditos que depósitos, pero les hacen una auditoría y pasan a tener más créditos que depósitos en un mes, ¿no? Y porque cambian los parámetros. Dos, hay una fuga de depósitos espectacular en Grecia, de ciudadanos griegos que sacan el dinero fuera del país. Entonces, la situación es un poco surrealista ahora, porque es verdad que en Grecia hay muchos problemas humanitarios principalmente, yo creo que ahí hay que apoyar, Sí, son ciudadanos sí. europeos y ahí habría que llegar a un acuerdo, pero claro, desde el punto de vista de endeudamiento, los griegos lo que están diciendo es, nosotros apelamos a la soberanía nacional y por soberanía nos llevamos el dinero de Grecia, ¿no?, y la diferencia se la pedimos a otros países que también tienen soberanía nacional, ¿no? Y además te invitan a cenar a otra casa, ¿no?, que no es la tuya, y tú llegas y les dices que tú vas a poner el menú y le vas a decir cómo se cocina. O sea, tú vas a poner las condiciones, le vas a decir a los otros cómo se hace la reestructuración de deuda, cómo hacer la quita. Pues hombre, a mí me enseñaron de pequeño, hay cosas buenas, malas y feas, y esto que están haciendo los griegos es muy feo, ¿no? Y, aparte de que tengan causas objetivas para quejarse, yo creo que entre las dos partes hay que llegar a un acuerdo, porque el conflicto perjudicaría mucho a España también, ¿no? Pero evidentemente las cosas feas, pues igual que cuando las hacen los alemanes, hay que criticarlas. Oye, los griegos están sacando el dinero de los bancos, los depósitos lo están llevando fuera a otros países, ¿puede haber corralito? Bueno, es altamente probable. Vamos a ver, vamos a esperar que esta semana haya vida inteligente en Atenas y que haya una cierta rectificación y que se llegue a un acuerdo, ¿no? Pero este es un gráfico que se ve también la comparación de lo que hemos dicho anteriormente. La línea azul es griega y la línea naranja es española. Parece que los españoles estamos peor, que es verdad, en número de euros, pero hay que pensar que el PIB español es 5 veces o más de 5 veces el PIB griego, por lo tanto habría que multiplicar todo por esto. Esto es lo que la banca española en naranja y la banca griega le debe al BCE, ¿no? Estamos hablando de que en España son unos 200.000 millones de euros, prácticamente desde el pasado verano incluso ha disminuido un poquito, no hay tensión financiera en España. En Grecia sí, estamos viendo que se parte de una situación prácticamente de unos 35.000 millones, en diciembre estamos en unos 52.000 millones y en enero ya se han filtrado cifras, ha habido una fuerte fuga de capitales y fuga de depósitos en Grecia. Y lo que se está filtrando de esta semana pasada durante todo el conflicto y la negociación es que la fuga de depósitos se ha intensificado la pasada semana. Por lo tanto, están en una situación crítica, no sé cómo explicarlo en televisión. Una fuga de depósitos es una de las patologías más complicadas de gestionar en economía. Que consiste en que la gente se lleva el dinero. La gente saca el dinero, no hay medidas de política económica
económica para evitar que la gente saque el dinero, salvo un corralito, que claro, es cerrar los bancos, ¿no? El protocolo, igual que en medicina, es equivalente a cuando un enfermo se está desangrando, con una úlcera sangrante. Lo que dicen los protocolos de cuidados intensivos es, primero, hay que mantener la calma, ¿no? Eso es muy importante. Yo creo que los griegos están un poco nerviosos esta última semana, seguramente tendrán causas. Segundo, hay que sedar al enfermo. No puede notar el dolor de la intervención, ¿no? Y lo que estamos viendo en Grecia es que la gente ha salido a la calle y que le está pidiendo a su gobierno todavía más tensión con los socios europeos. Y tercero, que esto es determinante, hay que actuar muy rápido. En una fuga de depósitos, cada día es un tiempo que es oro, ¿no? Lo que está diciendo Grecia en medio de una fuga de depósitos y el nuevo gobierno es que quiere tiempo hasta mayo para preparar un programa y un plan. Hombre, todos pensábamos que ya tenían un plan, ¿no? No hay tiempo hasta mayo, hay que actuar rápidamente. Y luego, hay un cambio determinante la semana pasada, después de la reunión con el ministro griego. El BCE ha cambiado, bueno, ha vuelto otra vez a sus estatutos. Los estatutos del Banco Central Europeo, que son como su ley, en caso de incumplir los estatutos, el presidente del BCE haría prevaricación, podría ser un delito. Los estatutos prohíben aceptar deuda que tiene un rating de bono basura. Y estaban haciendo una excepción con Grecia porque estaba dentro de un rescate europeo. Por lo tanto, como los griegos dicen que no quieren aceptar el rescate, el BCE los deja fuera. Vale, a mí esto, claro, lógicamente que se cae la bolsa griega, y esto ¿de qué manera puede afectar a nuestra economía, a la economía española? Bueno, si Grecia rectifica, ¿no?, y acepta algunas condiciones del rescate, ¿no?, primero, ¿no?, por explicar... Primero, las propias condiciones del rescate griego serían bastante más suaves que los rescates anteriores, básicamente porque los griegos han hecho un gran esfuerzo de ajuste fiscal, seguramente el mayor ajuste fiscal en una democracia, un ajuste de 10 puntos de PIB, y si cumplían ese objetivo ya no tienen que seguir haciendo ajuste y austeridad, ¿no? Por lo tanto, ahí habría un problema. Habría nuevos préstamos para cambiar, por ejemplo, deuda con el BCE, que tiene tipos de interés altos, por nueva deuda del Fondo Europeo, que tiene tipos más bajos, y ahí se podría liberar, yo creo que es necesario, dinero pues para pobreza energética, pobreza infantil y algunos programas de Syriza que sí están. Ahora, si Grecia no llega a un acuerdo con la Troika y continúa en su posición enrocada en la que están, ¿no?, apelando a la soberanía nacional, a partir del miércoles que viene están fuera del acceso al BCE. Por lo tanto, pasan dos cosas. Una, en pocos días o en semanas, los bancos griegos no tendrían dinero para poner en los cajeros automáticos. Para pagar pensiones, si tú vas a un cajero e intentas sacar dinero, no hay, ¿no? Y dos, la banca griega le compraba letras del Tesoro al gobierno y con esas letras del Tesoro iba al BCE al descontarlas. Si se corta la financiación, no habría acceso al BCE y, por lo tanto, el gobierno no podría emitir y tendría problemas para pagar a los funcionarios, pagar las pensiones... Vamos con respecto a lo que has escuchado, y luego vamos con Carmona. Yo creo que por centrar, a mí me gustaría de este programa, ¿no?, en economía es muy difícil hacer experimentos controlados. Esto es un experimento controlado. Estamos viendo cómo un partido político que lleva un programa aplica esas medidas y se ven los efectos en Grecia. Hay que ser cuidadosos porque no todo es comparable, pero hay cosas que sí son comparables, ¿no? Yo comparto con Luis Alegre y con Tania que ha habido errores de austeridad. Yo he sido el primero en criticarlos. Llevo diciendo desde 2011 que había que haber hecho el ajuste fiscal más suave, ¿no? Es verdad que ya no estamos ahí. Si tú miras las cifras de gasto público, incluyendo en Grecia, desde el verano de 2013 no ha habido recorte de gasto público. Lo que ha habido es un estancamiento y por eso las economías han empezado a crecer en España, ¿no? Pero a mí me gustaría dos eventos que se están viendo en Grecia que podrían provocar aquí lo mismo, que es situaciones de corralitos, situaciones de salida del euro. Uno, son la reestructuración de la deuda, que tanto Izquierda Unida como Podemos llevan en el programa. Eso es un problema técnico. O sea, tú haces una reestructuración, las agencias de rating te ponen en bono basura, como estamos viendo en Grecia, no pueden tus bancos acudir al BCE y no hay dinero para poner en los cajeros automáticos. Esto es técnico, no es una decisión. No es verdad, es una cosa política. Dos, si tú no llegas a un acuerdo de rescate con tus socios europeos, que puede
puede haber una reestructuración pactada, como hubo con Grecia en 2011, ese acceso se hace inviable y estás fuera del euro en semanas o en meses. Por lo tanto, hombre, a mí me gustaría que se hiciese ese ejercicio de honestidad y se sacase de los programas esas cosas. Hicisteis un programa en las europeas que aquí criticamos y os enfadasteis mucho, pero sirvió para mejorar. Yo creo que lo que presentó Torres y Navarro es algo más razonable. Todavía hay cosas que tienen que salir de esos programas y una es la reestructuración. Dos, hay otro evento que se llama Independencia de Cataluña. La Generalitat de Cataluña también es un bono basura y evidentemente que si hay independencia, los bancos que estén ahí están fuera porque no pueden descantar y estaríamos en el mismo sitio. Por lo tanto, a mí me gustaría honestidad por parte de los partidos independentistas, que vean el experimento en Grecia y que se den cuenta que a Cataluña le pasaría lo mismo. Y tres, solo una corrección técnica a Luis Alegre. Luis, esto ya ha pasado. De hecho, voy a poner el ejemplo de Mariano Rajoy, que cometió los mismos errores que está cometiendo Tsipras en Grecia. Primero, apelar a la soberanía nacional, que es un error en Europa muy feo. Segundo, retrasar el presupuesto de 2012, como le pedían en Bruselas, hasta las elecciones. Tercero, aflorar déficit en comunidades autónomas, Pablo, del Partido Popular. Dos comunidades autónomas, Madrid y Valencia, afloraron más de la mitad del déficit. Pero y que tres, la responsabilidad es del gobierno de la región. Pablo, hoy Valencia está sometida a una inspección de Eurostat como los griegos porque no se creen sus cuentas. Es el único caso en toda Europa. Ese no es el problema. Bueno, el problema es que había 30.000 millones que acabe José Carlos. Voy a contar. Calma, porque ha repartido para todos. Voy a contar lo que hizo Rajoy y espero que Tsipras no cometa los mismos errores. Rajoy tuvo una cumbre europea que va a tener Tsipras este jueves muy complicada en abril del 2012. Al salir de la cumbre, en una rueda de prensa en Bruselas, dijo: el objetivo de déficit en España es una cuestión de soberanía nacional. A las 3 semanas estábamos rescatados. En España había una fuga de depósitos. Tuvieron que venir los socios europeos a darnos un rescate, tuvieron que ponernos condicionalidad, hicieron el saneamiento bancario, hicieron la subida del IVA, que no era el de los chuches, pues nos subieron los chuches y todo eso. Bueno, Tsipras ahora tiene que hacer lo mismo que Rajoy. Ha habido un error, no puedes apelar a la soberanía nacional y tienes que llegar. Ahora, si llegan a ese acuerdo, yo me voy a poner a apoyar a los griegos. Yo creo que hay ciudadanos griegos en máxima pobreza que hay que atender porque son ciudadanos europeos y luego hay que dar una solución a Grecia. Grecia tiene que volver a crecer y lo que no puede ser es que lleve Syriza y diga que para crecer hay que poner el salario mínimo por encima de España. Grecia tiene una productividad por hora de un trabajador en la mitad que España. Entonces, si le pones el salario al mismo nivel, habrá una fuga de empresas de Grecia, se hundirán las exportaciones y volverán a entrar en recesión. Bueno, vamos a contestar por orden de... Un momento. Ya tuvimos esta discusión, Tania. Yo no voy a negar que es importante la voluntad política, es determinante. No es un problema de voluntad política. No, pero escúchame un momentito. Esta discusión la tuvimos a finales de agosto. Hay una decisión política del modelo económico que se impone en Europa que es modificable. Deja de contestar, por favor. Que no es ley. Eso que dices, los estatutos del Banco Central Europeo son ley y se pueden incumplir y sería prevaricación. O sea, que si tú me prestas... Perdona, es el turno de José Carlos. Hay gente esperando. Esta discusión ya la tuvimos a finales de agosto del año pasado, ¿no? Y tú decías que todo era voluntad política, yo decía que había cuestiones técnicas que había que resolver. ¿Tú crees que Tsipras tiene voluntad política? El problema no es que Tsipras tenga voluntad política. Él tiene voluntad política. La pregunta es, ¿a ti te parece que un gobierno europeo... Pero si estoy yo en mi ¿A ti argumentación... te parece que un gobierno elegido democráticamente por su ciudadanía se tiene que someter a lo que digan tres instituciones económicas no elegidas democráticamente? Esa es la pregunta. Sí, Tania, pero... La pregunta es, ¿el pueblo griego tiene que renunciar a su voluntad democrática para ponerse a las órdenes de lo que ha dicho la Troika? Esa es la pregunta. ¿Cuánto tiempo vamos a seguir con ese modelo de Europa? ¿Tsipras tiene voluntad política o no tiene voluntad? ¿Cuánto tiempo vamos a seguir con ese modelo europeo? ¿O no tiene voluntad política? ¿Cuánto tiempo vamos a seguir con un modelo europeo que somete la voluntad del pueblo de Europa a la Troika? ¿Cuánto tiempo? Pero mira, en agosto puse estas dos cifras y yo creo que lo que deberíamos hacer ahora, Tania, es no negar la realidad, porque lo que yo dije en agosto es lo que está pasando en Grecia y yo lo anticipé, simplemente porque la banca española le debe 200.000... ¿Me dejas acabar? Tania, veces aciertas y otras se equivocas. Tania, por favor. En agosto dio la casualidad de que acerté. Tú tienes 200.000 con la banca española con el BCE y el BCE tiene 50.000 millones de deuda pública, entonces yo
os dije, si tú haces una reestructuración de la deuda e impagas aquí o reestructuras aquí, te quedas sin acceso aquí y esto se llama Corralito y Argentina 2001. ¿Quieres que te cuente lo que pasó? Bancos cerrados, servicio público que no se puede pagar. Por favor, no, te cuento lo que pasó en Argentina 2001, que es lo que puede provocar Syriza en Grecia. Argentina. Un 10% de caída del PIB, un aumento de la pobreza extrema, de la canasta básica de pobreza energética hasta el 55% de la población. El 20% de la población en Argentina vivía del trueque, porque no tenía dinero para ir a las tiendas a comprar alimentos básicos. Eso es lo que puede provocar Syriza en Grecia. Tania. Entonces, a mí me gustaría, que es mi país, tengo hijos aquí, Tania, me gustaría que esas propuestas se sacasen de los programas por mis hijos, no por mí, yo me puedo ir, pero me gustaría educar a mis hijos en un país mejor, no el peor en el que estamos, ¿no? Y coincido con vosotros en que hay cosas que hay que cambiar, ¿eh? Puedes votar el programa que más Bueno, pero lo podré decir en A ver, la televisión, frase ¿no? de Tania, adelante. La frase mía es: ¿cuánto dinero han ganado los bancos en este país que han sido rescatados con dinero público mientras la mayoría de la población se ha empobrecido? Esa es mi pregunta. Y eso es lo que no puede permitir un gobierno democrático. Los bancos en este país han perdido dinero, Tania. Si es les verdad, hemos dado pero si ganan cada año 60.000, dinero. pero si les hemos dado Pero ¿cómo que han perdido 60.000, dinero? Tania. Por favor. Pero ¿Saben quién ha perdido dinero? Los trabajadores de los bancos que han Momento, echado. por favor, Luis. serio. A ver, Luis y luego Pablo, adelante. Luis, tenéis que actualizar los argumentarios porque Exacto, estáis eso es mal. antiguo. Estamos emitiendo deuda pública a 3 meses al 0%, Luis. Exactamente. El bono a 10 años está al 1,40. ¿Por qué en los presupuestos de 2015 Dos. hay Porque intereses 35.000 millones, Dos. 35.000 millones Luis, para pagar intereses tenéis que de la deuda? actualizar el argumentario. El BCE hace 10 días ha dicho que va a comprar deuda pública de los estados. Entonces, Claro. sacarlo ya fuera del argumentario. Claro. Y 3, la cifra de 90.000 ¿Por qué millones... un momentito. La cifra de 90.000 millones de fraude fiscal es una variable no observable. Os la ha José dado Carlos. una asociación de técnicos de Hacienda que se está equivocando, estamos que contra es la los misma técnicos. que ha dicho que Todos- Monedero no ha to- incumplido todos fraude se equivocan. fiscal. Y parece que sí, Todos porque ha se tenido que equivocan y hacer una nos tenemos que complementaria. fiar, todos se Por lo equivocan tanto, y nos tenemos que fiar del no, economista no. que en 2007 dijo No. que no había burbuja inmobiliaria, Bueno, pues nada. nos tenemos que fiar del economista que en 2009 dijo que Pues ya habíamos nada, salido de es la culpa crisis. mía la crisis, Todos vale, los la técnicos, culpa es mía. todos los técnicos se equivocan. Una pregunta, José Carlos, ¿vale? Por supuesto que el Banco Central Europeo está emitiendo ahora, pero ¿por qué en los presupuestos de 2015 hay 35.000 millones los intereses de la destinados deuda. a pagar los intereses de esa deuda que se Contéstale la pregunta. contrajo con ese mecanismo? Contesta la pregunta. ¿Por qué no le decimos, Por favor, Luis, señor, la pregunta está hecha, la contesta y vamos con contestar Pablo. yo. No, Porque tenemos que pagar los intereses, Claro. Luis, porque si no, No, pagas los los intereses que han intereses, contraído- te sales del No, euro y hay un perdóname, corralito, Luis, es el turno de Pablo Casado. Estamos, Adelante. a ver, nos están regalando la deuda pública, Luis. Estamos emitiendo No. a 3 meses al 0%. Ahora, y no se hizo Bueno, pues entonces, y es lo cambia que el ha destruido la argumentario. economía. Sí, a Y ver, es si por lo solo que te tenemos- pido, cambia Por el lo que tenemos- Perdonadme los dos, Tania, no, es el turno de Pablo. No, no, 220.000 no. empresas A ver, han quebrado. calma, porque ha calma. cambiado. Relájémonos. Pero, ¿y qué vamos a ¿Por qué ha hacer? cambiado? Es el turno Perdona, de... espera, ha claro, cambiado. Claro que ha espera tú, cambiado. Tania, es el turno de Pablo. Técnicamente ha Tania, cambiado. Tania, es el turno de Pablo. Pablo, Contesta bueno, pero José sí. Carlos Díez. Mira, Por Pablo, favor, solo Oye, José Pablo, Carlos si haces Díez. preguntas directas... Este Dos José cosas, Carlos Díez. Dos cosas muy rápidas. Solo mírate en YouTube, la rueda de prensa de Monti fue en junio del 2013 que se pactó la unión bancaria, que no hay, porque hay que reformarla otra vez. ¿Y no fue Italia y España quien Pablo, no doblaron el puedes, pulso? si eres economista, Pablo, de verdad, no puedes decir que la deuda pública no es del PP, porque son datos vuestros de la Intervención General del Estado. Hay 300.000... Que da igual, pero el supervisor es quien tiene que aglutinar la deuda. 300.000 millones de euros de deuda pública, habiendo subido todos los impuestos, Bueno, Pablo, pagando 50 las deudas impuestos. en pendiente, pagando todavía- proveedores, pagando deuda a ver, sanitaria, pero- pagando el FLAD. espera, pero Pablo, todavía Pablo. llevamos 3 años de Rajoy. No, tenemos dudas de si bajar impuestos es de izquierdas o no, ¿no? Lo que sí sabemos No, es es de que PP. subir impuestos es de derechas, Pablo. No. Habéis subido 50 Hemos impuestos dicho y que tenemos era la coyuntura 300.000 y que los millones más de los deuda hemos bajado. pública. Bueno, me vais a perdonar. Claro, lo y el hemos resto, bajado. Vamos a pagar todos 9.000 los millones de españoles. euros más en el bolsillo Pablo, del contribuyente. mis hijos van a pagar este año más IRPF que en el 2011, Pablo, ¿no? Bien, a vamos a avanzar, José, perdonadme un poco, vamos a avanzar un poco más. Ahora va a ser el turno de Eduardo y de Francisco Maruenda. Pero antes vamos a dar unos cuantos datos relativos a la economía española. Datos buenos, que luego tendremos, buenos en función de quién opine. De momento los adelantamos. Andrea. ¿Se puede hablar de recuperación con estos datos?
Bueno, yo creo que la recuperación es un hecho, ¿no? Si miramos datos de empleo, prácticamente desde verano, finales de 2013, pues hay una recuperación. Hemos visto dos datos de empleo muy intensos en noviembre y en diciembre, y hemos visto un dato de enero bastante flojo, no malo, porque eliminando el efecto estacional se crea empleo, pero muy flojo. Y luego lo que vemos en la encuesta de población activa es que la composición sigue siendo mala. Se sigue destruyendo empleo joven, que es un problema y que quita expectativas y que sigue sacando gente del país y de la población activa. Vemos caída de salarios, se ha moderado un poquito, pero sigue la caída de salarios. Y luego lo más preocupante es que con este tipo de recuperación los ingresos fiscales, según el Banco de España en el 2014, con datos hasta noviembre, estima que van a crecer un 1,5%. La Seguridad Social está creciendo un 0,9% los ingresos, y en las comunidades autónomas han caído. Por lo tanto, deberíamos hacer una recuperación más intensa y con deflación, con inflación, perdón. Por dar datos positivos. Pero esta deflación que tenemos, dice el Partido Popular que es deflación buena, bueno, hay como el colesterol, que puede ser bueno o malo, que esta deflación es buena. Hay un componente positivo, que es la bajada de la gasolina, sí. Hay un componente negativo, que es la bajada de salarios. Evidentemente, la bajada de salarios baja el consumo y baja la actividad, pero por dar datos positivos, y luego vamos a las tareas de lo que deberíamos hacer, ¿no? En agosto estuve aquí y venía Merkel de visita a Santiago, se besó con Rajoy, todo fue aquello tan amoroso, sí. ¿No? Yo dije que había que hacer, presentamos sí. El decálogo del PSOE, yo estuve comentándolo, había medidas que no me gustaban, como el impuesto de transacciones financieras, que no recauda, es romántico, a mí me gusta, pero no. Había 4 medidas clave en el decálogo que yo compartía, que yo escribí en mi libro. 1, el BCE tenía que comprar deuda pública, ya está comprando y va a actuar. 2, esa compra tenía que hundir y depreciar el tipo de cambio. El euro está a 1,15. 3, había que hacer un plan de estímulo fiscal. Gracias a la propuesta de los socialistas hay un plan Juncker y se tiene que concretar. Y yo creo que en esto es en lo que tiene que estar el gobierno de Rajoy, no haciendo campaña como hoy en Andalucía. Tiene que trabajar para crear más empleo. Lo que tiene que hacer es presentar un plan de inversiones a la Comisión Europea, pero lo único que ha presentado hasta ahora es un folio que lo podía haber hecho yo con mi hijo en una tarde en casa, ¿no? Entonces, si quiere, hacemos una cosa. Si él lo que le gusta es ir a Málaga y hacer campaña en Andalucía, vuelvo a hacer otra propuesta en la sexta noche, que me dejen un día el boletín oficial del Estado y yo hago el plan de inversiones del plan Juncker, un día, nada más. Yo publico, hago una lista de inversiones y hacemos un plan de estímulo fiscal. Está Eduardo y luego Francisco.